Muy bien, muy bien. Vamos a ver en esta ocasión un tema muy interesante. Se titula El miedo. Dice en la Biblia, en el libro de Lucas 21, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. ¿Y en la tierra cómo estarán las personas? ¿Cómo estarán las personas? En angustia, perplejas por el bramido del mar y las ondas. ¿Y los hombres cómo estarán? Desfalleciendo por el miedo, por el temor y la ansiedad de lo que vendrá sobre la tierra. Porque las virtudes del cielo serán conmovidas. Entonces dice que en el tiempo habrá angustia, perplejidad, temor y ansiedad. Hace 2 años, cuando empezó esta pandemia, en un estudio que se hizo en una fundación de Estados Unidos, entre el 25 al 30 de marzo, cuando iniciaba la pandemia, el 45% de las personas encuestadas explicó que la pandemia alteró sus vidas, más a las mujeres un 49% y los hombres un 40%. Cambió su vida por el encerramiento. La Biblia explica que esto no parece tener fin, y eso fue hace 2 años. El 74% considera que lo peor está por venir, y el 13% considera que el peor ya ha pasado. El 50% teme que las inversiones se vean afectadas a largo plazo. El 50% teme que su trabajo lo pierda. Y también que se contraiga la enfermedad o se contagie. Aunque este Omicron, el último, el virus va mutando, la última mutación, pues es más contagiosa, ¿verdad? Aunque más benigna. Entonces, muchos habían informado, perdió su trabajo, un 39% perdió su trabajo. Entonces, esa es la condición por esa pandemia, ¿no? Las personas reportaron impactos negativos en la salud mental, 45% en comparación con 32% antes de la pandemia. Según un informe del 16 de abril del 2020, los empresas de gestión de beneficios farmacéuticos encontró que aumentó un 39.1% los antidepresivos, y también solicitaron más medicamentos para la ansiedad, para la depresión y el insomnio, un 21%. Entonces, como dice Lucas, ¿no? Los últimos tiempos, ¿cómo estarán? ¿La gente cómo? Angustiada, perpleja, ansiosa y con miedo. O sea, y la pandemia lo confirmó. Entonces, la ansiedad es el tipo más común de enfermedades que uno puede tener a nivel mental. En Estados Unidos, 40 millones de personas lo padecen, un tipo de trastornos de ansiedad. Aunque los medicamentos pueden ser eficaces para calmar la ansiedad, los efectos secundarios son más graves y generan a veces abuso y adicción. Medicamentos para el insomnio comparten muchas de las mismas advertencias. Por ello, cuando hay un problema en la vida de cualquier persona, como la pandemia, como una enfermedad, como algo inesperado, los primeros efectos de alguna tragedia en la vida o las desgracias son el miedo, sino a veces el pánico, de los sectores más vulnerables ante lo incierto de su futuro inmediato y de los suyos. En primeros días, el miedo aumenta hasta convertirse en pánico y pasar de manera casi inadvertida a la desesperación. Cuando hay miedo, cuando hay angustia, da una sensación de ansiedad, y si se prolonga y exacerba puede producir sensación de pánico, fobia, obsesión y depresión. Entonces, para que un ser humano tenga una crisis, ¿verdad?, y le afecte su estado mental, tiene que haber 3 características. 1, que sea una crisis que nunca haya tenido antes, que sea nueva para nosotros. Algo estresante. Número 2, que existe un elemento real, o sea, mucha gente el virus pensaba que era inventado, ¿no?, hasta que se enfermaron. Que sea algo real, objetivo, amenazante. Y esta amenaza genera, entonces, cuando tú tienes algo real, ¿no?, que te está amenazando, algo real,
genera emociones como miedo, inseguridad, incertidumbre, angustia, frustración, enojo. Y número 3, para que esto afecte tu mente, tiene que ser algo que genere una sensación de pérdida. Por ejemplo, habíamos perdido la libertad, la seguridad, el control, temporalmente. Tenemos otros estresores que nos preocupan a las personas de la tercera edad, los niños, las finanzas, el trabajo, el futuro. Todo esto provoca una afectación en nuestro cuerpo a través de 4 áreas. ¿Me afecta a mí? Mente, psicológico. Afecta a mí, sistema nervioso. Afecta la descarga hormonal, endocrino. Y afecta la habilidad de defenderme contra los microbios, la inmunidad. Entonces, cuando ahí tiene esas 3 cosas, ¿no? Un problema real, que sea nuevo, que nunca lo has padecido antes, y que da una sensación, perdiste algo, ¿no? Una relación, o un familiar, o la salud. Entonces afecta en esos 4 niveles. Entonces, cuando una persona está en un estado de tensión, ansiedad constante, hace que el área del cerebro, esta zona media, trabaje sin control. Y hace que la reacción a un estímulo externo sea más fuerte, sea más reactivo. Viene un estímulo y reacciono más que el estímulo que estoy recibiendo. Cuando una persona está siempre en un estado de tensión crónica, al paso de los años, cualquier ruido que hace, lo altera porque ya está como con ese acúmulo al paso del tiempo de una alteración. Entonces, por eso en el cerebro, ¿verdad? En el cerebro, en la parte media del cerebro, o sea, es la parte impulsiva, la parte instintiva, la parte donde sentimos las emociones, tanto agradables como no agradables, los impulsos, los instintos. Pero en la parte de la frente, ¿no? La zona frontal aquí de la frente es la que controla el razonamiento. Como contaba yo un paciente hace unos días, ¿no? Él tiene pensamientos obsesivos compulsivos, ¿no? Que a veces se despersonaliza, piensa que su mano no es su mano, ¿no? O sea, entonces ya tengo tiempo tratándolo y dice, bueno, ahora a la tercera vez que pienso no es mi mano, me pongo a razonar, pues sí es mi mano, ¿no? Y ya deja de preocuparse porque siente que no es su mano, que no es su cuerpo, que está en otra, que su cuerpo está en otro lado. Pero después de 3 veces estar razonando eso, se pone a pensar, porque su cuerpo es su cuerpo, ¿no? Entonces ya sigue funcionando. Porque ya lo hizo, ¿cómo? El miedo o lo que siente acá se puso a ¿cómo? A pensar, ¿verdad? A pensar. Entonces, debido al pecado, cuando el hombre pecó, ¿qué le entró? ¿Qué le entró? Miedo. ¿Por qué miedo? Cuando un niño se porta mal y llega su padre, ¿qué hace el niño? ¿Por qué? Porque tiene miedo que le peguen. O sea, entonces, por eso nuestros cerebros están desbalanceados, todos los experimentamos, son como de demasiada frecuencia, los efectos del estrés fuera de control, hace que esta glándula, la amígdala, esta glándula esté funcionando sin control. O sea, funciona porque esta glándula, la amígdala, es la que genera las emociones fuertes. El enojo, el miedo, la angustia, o sea, hay criminales que no pueden tener control de su temperamento, que les operan y les queman esta glándula para que se tranquilice, se serene. Porque cuando está disparada permanentemente, la persona está en un estado constante de agresividad o de angustia. Entonces, en esta mañana voy a ilustrarles este concepto. El miedo y el amor son inversamente proporcionales. O hay miedo, o hay ¿qué? O hay amor. Pero no puede estar al mismo tiempo las 2 cosas. O hay miedo, o hay amor. Ahorita que iba con mi hijo a la escuela a llevarlo, estaba escuchando una reflexión. Y dice que una pareja se fue a cenar con unos amigos y dejó en la casa a sus 2 hijos adolescentes. Una hija de 14 años y un hijo de 16. Ya estando allá cenando con sus amigos, sonó el teléfono del padre y su hija le dice, padre, ven rápido, pero una angustia, o sea, terrible, una angustia.
Y llegó a la casa y vio a la hija petrificada, sentada con un cuchillo en la mano. Y entonces le dice, ¿y qué pasó? Hay un fantasma. Porque estando viendo televisión, de pronto vio una sábana que se movió así. Y luego en otra ventana vio, ahorita voy por ti. ¿Y qué le entró? El miedo. Entonces llegó el padre y fue a ver qué había pasado. Y era el hijo, ¿verdad? De 16 años, que había hecho una broma a su hermano. Pero aunque le explicaban a la hija que era una broma, ¿cómo estaba? Que no quería dormir, no quería dormir. Entonces, bueno, la llevaron a su cuarto para que durmiera, pero no puedo dormir porque tengo. Y antes le prendió el foco, pues tampoco con el foco. Entonces lo que hizo el padre fue, se acostó con ella. Y al estar su padre a su lado, ¿qué pasó con la hija? Se durmió. Porque o hay miedo, o hay ¿qué? O hay amor. Pero no puede estar al mismo tiempo los dos. Por lo tanto, en la corteza frontal, aquí en la corteza frontal, esta área del cerebro, es la que nos hace experimentar el amor, la compasión, el altruismo, la empatía, la capacidad de razonar. Es una función ¿de qué zona? Frontal, que nos hace humanos razonables. El pensar, la empatía, el altruismo, la compasión, el amor. Aquí lo experimentamos, ¿dónde? ¿Dónde lo experimentamos? En la zona ¿cómo? Frontal. Ahí también experimentamos lo que es el juicio, lo que es la capacidad de adorar a Dios, el culto, el concepto de la moralidad, ¿no? Lo que es correcto, incorrecto, y la capacidad para poder planear, organizar y darle resolución a los problemas. Esa es la función de la zona prefrontal, que nos hace humanos. Por eso planeamos, razonamos, nos comportamos de una forma previsible, una forma honesta, una forma, pues no bipolar, no así, ¿verdad? Sino bien como centrado, ¿no? Ok. Ahora, la zona media del cerebro, o sea, la parte del centro del cerebro, es la que se manifiesta ¿en qué forma? En emociones agradables y emociones ¿qué? Muy incómodas. Pero son normales tenerlas todas. Es normal tenerlas todas. Unas son agradables, como es la alegría, como es el bienestar, el optimismo, el gozo, la motivación, la diversión, la satisfacción, el placer. Son emociones agradables que ahí tenemos. Pero también hay emociones pues no tan agradables, como ¿cuáles? El miedo, la inseguridad, el egoísmo, la ira, la lujuria, los celos, la envidia, la agresión. Entonces, esas emociones, por eso, todos lo tenemos. Son normales tenerlas, no es malo sentirlas. Es parte de nosotros como humanos. El detalle es cuando lo sentimos y no las controla, las regula ¿quién? ¿Quién? ¿Las sola cómo? Pronto, ese es el problema. Entonces, fíjense lo interesante. ¿Por qué actualmente hay unas crisis de más angustia, ansiedad, sobre todo en jóvenes, adolescentes, niños? Porque uno de los factores inesperados que contribuyen al aumento del miedo y los trastornos psiquiátricos es la alta prevalencia de ¿qué cosa? El entretenimiento teatral, incluida la televisión, especialmente de los niños, porque cuando tú ves algo, una película, y si ves que a la criada, ¿no? La dueña de la casa la está maltratando porque se enamoró su hijo de ella. ¿Verdad? Tú sientes, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Una emoción. ¿Qué emoción sientes? Pues enojo, ¿cómo la está maltratando? Y luego aquella, ¿por qué se deja, no? Y estás ahí sintiendo la emoción, estás sintiendo la emoción. Entonces, cuando tú ves algo, se refiere a la programación diseñada a través de pretensiones, ¿no? Porque los que están ahí están actuando. Me acuerdo, hace tiempo aquí estuvo un artista de novela, ¿no? Que hace de malo, ¿no? En las novelas. Y me dice, yo no soy malo, pero la gente me insulta, o sea, hasta me han pegado. Porque piensan que yo soy como el que salgo en la tele, pero yo estoy representando ser malvado, pero yo soy buena gente.
Porque lo que ves en la televisión son representaciones, o sea, son pretensiones, ¿no? Artificiales. ¿Con qué objetivo se hace? ¿Para qué? ¿Provoca qué cosa? Reacciones emocionales. Y cuando tú actúas, reaccionas emocionalmente, tu zona frontal, la zona crítica, no funciona. Por eso, entre más ves noticias, ¿no? Entre más ves películas de terror, entre más ves cosas desagradables, ¿quién va a estar más estimulado? ¿La zona frontal o la zona media? Pues la zona media, el miedo, el enojo, mira nada más, y cómo se deja, y vea, o sea, porque estás sufriendo artificialmente lo que estás viendo ¿dónde? En ese estímulo. O sea, por eso muchas personas, yo tengo un familiar que vivió su vida, porque como todo el día estaba en la casa, pues le gustaba mucho novelas, ¿no? Y vivió una vida de novela, ¿no? Todo era intriga, todo era, o sea, misterio. O sea, se había metido tanto en las novelas que pensaba que la vida era una novela, ¿me entiendes? Entonces, por eso cuando una persona piensa o siente que está haciendo algo que no es correcto, ¿qué le entra? ¿Qué le entra? El miedo. ¿Y si me cachan? ¿Y si me agarran? Como ahora que salimos, mi esposa iba a ir de viaje y revisando sus papeles vio que su licencia se venció desde el 19. Tiene vencida la licencia y nunca se ha dado cuenta. Bueno, qué bueno, ¿no? Porque si la agarra un policía, ahí me la detiene. Pero era que ya lo ve. Cuando está de viaje le dice a una amiga, pues te presto mi carro. Pues no, porque mi licencia está vencida, ¿no? Porque si voy manejando y la licencia es vencida, ¿qué entra? ¿Qué entra? ¿A qué? Mire, yo tengo un paciente que nació en Estados Unidos, pasando la Reynosa, se llama Hidalgo, ahí nació él, es americano. Y cuando va a Reynosa, dice él que al regresar a su casa en Hidalgo, tiene mucho terror a los aduanales americanos, les tiene un miedo terrible. Así que cuando va pasando la frontera, ¿cómo está? Y los policías están entrenados a observar a la gente que tiene, y al verlo con miedo, ¿qué le dice? Entonces de allá, pues vamos a revisar. ¿Y cómo se pone? Pues con más temor. Entonces dice, bájese del carro. Y se va como con mucho miedo. Dice, 2 veces le han desmantelado el carro, o sea, le han sacado las llantas porque algo tiene, ¿no? Le han ido a catear su casa, lo han seguido a su casa, 3 veces lo han cateado para ver qué trae. ¿Y qué trae? ¿Qué tiene? Pues mira, o sea, es lo que tiene el miedo, es lo que tiene, no droga. O sea, cuando tú tienes miedo te haces sospechoso, porque algo andas haciendo, ¿qué? Mal. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Y Dios llegó a ellos, ¿qué le dijo a Adán? Te oí en el huerto, ¿y qué tuve? Miedo. ¿Por qué tuve miedo? Porque me di cuenta que andaba desnudo, ¿verdad? O sea, tuve miedo, o sea, el miedo. Entonces, el miedo, cuando tú tienes miedo, hay un cambio fisiológico en tu cuerpo, hay un cambio en tu cuerpo, aunque no quieras, hay un cambio. Aumenta el metabolismo de las células, o sea, las células empiezan a trabajar con descontrol, o sea, más rápidamente. Aumenta la presión arterial, aumenta la glucosa en la sangre. Yo tengo pacientes que aunque sean vegetarianos, aunque hacen ejercicio, la glucosa no se les controla, se les va hasta las nubes. Aunque sean vegetarianos, ¿por qué? Porque viven con... Cada vez que van con el médico, ¿la presión qué? Se les sube. ¿Verdad? ¿Por qué? Por el miedo. Entonces aumenta la presión arterial, aumenta la glucosa en la sangre, aumenta la actividad del cerebro, no lo puedo apagar, duro, ¿no? Y la tiroxina, pues más tiroxina, para generar más impulsos nerviosos. Así que aumenta también la coagulación de la sangre. Yo tengo pacientes que se les coagula la sangre, les da un infarto al miocardio, un infarto cerebral. Entonces cuando tienes miedo, aumenta la función de tu cuerpo. Aumenta, las células trabajan sin control, empiezan a funcionar y no se apagan. Por eso se dañan las células que producen la tiroxina y viene el hipotiroidismo. Se agotan las glándulas porque las células no se apagan. Entonces,
Un estado de tensión crónica, o sea, el distrés crónico por meses. Cuando muere un familiar, cuando tus hijos se van de la casa, cuando te jubilas, cuando muere un hijo, cuando algo pasa, ¿qué genera? Un cambio, ¿no es cierto? Entonces, todo conflicto, todo problema que no resuelvas en la vida, produce un estado crónico de estrés. ¿Cómo se llama? Distrés. Y un estado de distrés, de tensión crónica, hace que tu cuerpo libere unos químicos, se llaman citoquinas, que son productos que te inflaman tu cuerpo. Sustancias que se crean en un ambiente, crean un ambiente proinflamatorio, del cual no eres consciente. Y por eso tu cuerpo se inflama sin saber por qué está inflamado. Se te hinchan los pies, las manos, la cara. Y no hay una razón para eso. Pero son químicos que genera la persona cuando está en un estado de mucha angustia, de mucha ansiedad. Las citoquinas son proteínas y su función es que el cuerpo lo proteja contra el agresor para que tu inmunidad se active, reclutando o inhibiendo funciones de células específicas, como dendríticas o neutrófilos, regulando la proliferación de diferenciación celular, activando o inhibiendo la expresión, vimos la otra vez, de los genes. Entonces, cuando una persona tiene un estado de angustia, de ansiedad crónica, hay un cambio fisiológico a nivel celular también. La célula de tu propio organismo genera un proceso inflamatorio crónico y se van las células multiplicando. Y en ese proceso de multiplicación muchas veces hay un error. Y las células pueden, ¿cómo? Deformarse, ¿verdad? Es cuando vienen los problemas degenerativos. Solo les falta un factor activador. Puede ser un virus, puede ser el tabaco, asbestos, que activa un proceso que está ¿cómo? Latente. Entonces, yo estoy normal, de día trabajo, de noche descanso, o sea, el ciclo circadiano, pero a veces en la vida surge una situación en mi vida, algo inesperado, algo que no había planeado y me deja en un estado ¿cómo? Simpático tónico. No puedo descansar, no puedo dejar de pensar en esta situación que pasó, que no había planeado que me hubiera pasado. Y en esa situación simpaticotónica es cuando surgen todos los problemas de salud. Aquí surgen las enfermedades. De un paciente, siempre el paciente lo consulta ¿en qué estado? Simpaticotónico. Algo pasó en su vida, algo le sucedió y lo único que hizo es mantenerle ¿en qué estado? Simpaticotónico. Cuando la persona logra entender, comprender qué fue lo que falló acá, qué problema tuvo en la vida, y lo logra resolver, entra en un estado ¿cómo? Parasimpático. Y en este estado parasimpático es donde las personas logran la salud, aquí en el parasimpático. Entonces, por eso en la Biblia hay una historia de una mujer, ¿no? Que sufría depresión, sufría de mucho enojo y sufría en un estado de tanta tristeza que hasta el hambre se le quitaba. ¿Por qué? Porque ella vivía bien, pero cuando se casó, se vio que no podía tener hijos y el hombre consiguió otra mujer que dice la Biblia que la maltrataba y la tenía ¿en qué estado? ¿En qué estado? Simpático tónico, porque dice la Biblia que la torturaba, la maltrataba, la fastidiaba. Y la mujer siempre estaba ¿cómo? Enojada y deprimida. Dice la Biblia que cuando fue al templo y se desahogó, o sea, sacó su dolor, entendió cuál era su problema. ¿Cuál era su problema? Entendió que tanto Penina como su marido no habían madurado y actuaban por Penina, por los celos, y el marido por miedo. ¿Miedo a quién? A Penina. Por eso el marido le decía a la mujer, mujer, no llores tanto, no es para tanto, no aguantas nada, decía el marido, insensible, ¿no? ¿Verdad? O sea, yo soy mejor que 10 hijos, porque no entendía el dolor de esa mujer. ¿Por qué lloras, mujer? Claro que sabe por qué lloraba, mira cómo me maltrata aquella, ¿no? Pero su marido le tenía miedo a Penina, como era mujer pues de carácter terrible, pues si le reclamo que no maltrate a mi mujer, capaz que me deja aquí con mi mujer estéril y se va con mis hijos. Entonces cuando fue al templo y se desahogó, entendió, Padre, perdónalos por no saber lo que hacen. Y al entender eso, volvió a su casa y no estuvo más triste. ¿Y pudo qué? Tener 5 hijos. Entonces, en nuestro cuerpo, por ejemplo, hay alrededor de 100 millones de neuronas
que forman otro cerebro en el aparato digestivo. O sea, aquí tenemos un cerebro, pero aquí hay otro cerebro, el aparato digestivo. Cuando ese cerebro no articula palabras, el otro empieza ¿a qué? A hablar. ¿Cómo habla el otro cerebro? Con agruras, acidez, reflujo, gastritis, colitis. O sea, el otro empieza a hablar. ¿Por qué? Porque ese no quiere ¿qué? Hablar. Entonces, cuando esa glándula empieza a prenderse, la amígdala, esa roja, empieza a prenderse, entonces ese otro cerebro empieza a quejarse. Y no tengo ¿qué? Apetito. Siento un vacío en la boca del estómago, un aislamiento. Y es ahí donde este sistema hace que la persona empiece a pensar, ¿tendré un cáncer? ¿Por qué no me curo? ¿Y por qué mira nada más? Ya tomé el té de gastritis, sigo igual con mi problema y empieza a pensar, me hace una endoscopía y no encuentra nada, algo tendré, el médico me está engañando. Entonces, este sistema es lo que genera las emociones, el sistema límbico. Entonces, el miedo, la ansiedad, el enojo, genera una sensación de opresión y hay un espasmo en los intestinos, hay un espasmo, se contrae el intestino y se queda trabado, entonces se inflama el intestino porque no hay movimiento intestinal. Peristalsis no se logra hacer, el estómago no puede vaciar su contenido gástrico y aquí queda la comida mucho tiempo, echándose a perder, dando el reflujo gástrico, porque ese estado de temor, de angustia y ansiedad hace que este cerebro deje de funcionar y da una oclusión intestinal. El miedo y la ansiedad generan una presión, oclusión a nivel del intestino delgado sobre todo, porque está prendido ¿qué sistema? Simpático tónico. No hay impulso eléctrico al estómago, no digiero la comida aunque sea vegetariana, el intestino trabaja lentamente, el recto no abre, entonces se genera ¿qué? Distensión del vientre. Por ello, el quebrantar las leyes del funcionamiento físico, mental y espiritual va a tener un efecto en el intestino delgado. Aunque comas sano, no absorberás la vitamina B12, ni el ácido fólico, ni el hierro, y vendrá una anemia ferropénica, porque no absorbe los nutrientes, aunque comas saludablemente, ¿verdad? Por eso dice el salmista, ¿no? Ten misericordia de mí, eterno, porque ¿en qué estado estoy? ¿En qué estado estoy? La angustia, ¿no? Y la angustia, ¿qué hace? Consume los ojos, consume el cuerpo. Me voy desgastando de dolor, suspirando cuando acaba mi martirio. Y en ese estado de angustia me voy consumiendo. El otro extremo está lo que es el amor. El amor hace lo que es correcto, lo que es sano, lo que es razonable. Lo hace porque hay que hacerlo. O sea, sale a caminar porque sé que es lo correcto, aunque no tenga ganas. Hace lo que es sano. ¿Cómo sano? Porque es sano. Mucha gente dice, es que no tengo ganas, no tengo humor, no se me da. O sea, en la vida, el amor hace lo que es lo correcto. Aunque no quieras hacerlo y te sientas mal, pues lo voy a hacer. ¿Eso qué es? El amor. El temor lo hace por el miedo al castigo, pero cuando es por amor lo hago donde quiera esté, aunque me estén viendo o no me estén viendo, lo hago por amor. Por amor a mis padres me porto bien, aunque no me estén ¿qué? Viendo. Pero es cuando es por temor a mis padres, si no están mis padres, pues hago una barbaridad, porque no están ¿qué? Viendo. Pues el hijo cuando se porta bien por amor a su padre, lo hará donde esté, aunque su padre no esté ¿qué? Presente. Pero cuando el hijo se porta bien por el temor a sus padres, por el miedo a sus padres, solo lo hará mientras esté bajo ¿qué? Supervisión de los padres. O sea, por eso el amor hace lo que es lo correcto, lo sano, lo razonable, porque es así. Hay un método que Dios usa para fortalecer la zona del razonamiento. Nuestra capacidad para pensar con claridad, para amar completamente. Y hay 4 elementos que Dios usa para que el cerebro, la zona frontal, tenga un pleno desarrollo. Número 1, el trabajo útil con las manos. Trabajo útil. O sea,
ya sea carpintería, ya sea herrería, ya sea cultivar la tierra, ya sea limpiar la casa. ¿Trabajo qué? Manual, útil, las manos. Número 2, cuando tú lees la Biblia de una forma reflexiva, comprensiva, eso fortalece ¿qué zona? Prefrontal. Número 3, el estudio de la naturaleza. Hace años iba yo, cuando mi hijo estaba en la primaria, el menor, íbamos a la escuela, acaba de llover, estaba fresco como ahorita, y un campo grande, había un montón de pájaros. Dije a mi hijo, ¿qué están haciendo los pájaros? ¿Qué están haciendo en la mañana? Ahí en el pasto, pues desayunando. ¿Qué desayunan? Pues gusanos. Porque cuando está fresco la mañana, ¿qué hace el gusano? ¿Sale dónde? A la superficie. ¿No lo has visto? Cuando está fresco salen los gusanos. Todos los pájaros van a desayunar los gusanos. Dije mi hijo, a ver, pero ¿qué pasa si un pájaro, en la noche pues vio una película, se desveló, ¿verdad? Y comió sabritas y comió pizza, ¿no? Y no se levantó a las 6 de la mañana a comer, se levantó a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, y va a buscar gusanos, ¿encontrará gusanos? ¿Por qué? Porque ya al salir el sol, calienta la tierra, el gusano, ¿qué hace el gusano? Se va hasta el fondo. Y dice el pájaro, ¿qué Dios tan malo no me da de comer? Pues levántate temprano, ¿no es cierto? O sea, pues sí, son leyes de la naturaleza. Mira al hormigo perezoso. ¿Qué hace la hormiga? Pues junta la comida para el invierno, ¿no es cierto? O sea, esas son las lecciones de la naturaleza. Y el cuarto elemento que hace que esta zona se desarrolle son las vicisitudes de la vida. Una persona que no tiene problemas en su vida no desarrolla esta área, no la desarrolla. Yo me acuerdo cuando mi hijo lo llevé al parque para que aprendiera a montar la bicicleta sin sus dos llantitas, ¿no? Que hacen que no se caiga. Y al sentarlo y empujarlo, ¿no? Y darle duro, más allá se cayó, ¿no? Y luego pues se levantó y se subió y darle otra vez, ¿no? Y se volvió a caer. Hasta que llegó un punto que ya no se cayó. Cuando fuimos del parque, le dije, hijito, ¿te caíste, verdad? Sí me caí, pero caerse es parte del aprendizaje. Pues sí, el que no cae, no aprende. El que no comete errores, no aprende. O sea, para aprender en la vida, para que esto se desarrolle, tiene que tener problemas. Si no hay problemas, el hijo no se desarrolla. Por eso a mis hijos no les doy problemas, pero pues los problemas que tienen, a ver cómo lo resuelves. A mí así mi padre me enseñó. Cuando empecé aquí a trabajar hace 35 años, mi padre le gustaba entrenar gente ya en su fase final de un cáncer, ya para morir. Y curiosamente, siempre que el paciente ya estaba para morir, ya estaba en agonía para morir, mi padre desaparecía, se iba a McAllen, se iba de viaje, o sea, me dejaba a mí pues lidiando con el moribundo y luego la funeraria y luego los enfermos que están, que no se asusten, ¿no? Que no se vayan. O sea, y lidiar todo eso no crea que es fácil, es complicado. Una vez se murió un paciente en ese cuarto, a los 3 días se murió otro que estaba en ese cuarto. Y el que estaba en ese cuarto me dijo, oiga, muéveme al otro cuarto porque aquí viene la muerte caminando. O sea, pues sí, o sea, el miedo, o sea. Y a mí siempre fue una intriga, ¿no? Porque qué casualidad, señor, que si un paciente se va a morir, desaparece. Qué casualidad, ¿no? Y al paso de los años, una vez platicando con él, me dice, lo hacía a propósito para que aprendas. Pues yo lo resuelvo, yo estoy, a ver cómo tú lo resuelves. Ya eres médico y a ver cómo le haces, ¿verdad? Así aprendí. Porque si no haces eso, nunca vas a aprender. Bueno, mi padre sí me enseñó desde muy pequeño. Enfrenta los problemas, a ver cómo tú solito lo resuelves. Y si no, pues busca ayuda. O sea, eso es la forma que esto se desarrolla. Las vicisitudes de la vida. Si no tienes problemas de la vida, no les desarrollas. Por lo tanto, los circuitos del miedo, el pánico, el terror, anulan la zona frontal. No piensas con claridad.
Y con resultado, el cerebro no es saludable, es poco sano y desbalanceado. Hace tiempo en un lugar hubo una explosión de un lugar donde bombean el petróleo. Y un hombre con el miedo salió corriendo, ¿no? Saltó la barda y se cruzó la autopista. ¿Y qué creen que le pasó? Pues un carro lo atropelló, ¿no? O sea, porque pues en la autopista circulan carros, pero con el miedo no te puedes pensar. Actúas por el impulso que estás sintiendo. Cuando hubo hay una leyenda urbana, ¿no? Cuando hubo el temblor en México, cuando se cayeron varios hospitales, el de la raza se cayó. Dice, había un paciente psiquiátrico, ¿no? Y cuando empezó a temblar, todos corrieron. ¿Para dónde todos corren? Cuando tiembla, ¿dónde corren? Pues a salir, ¿no? Y él corrió al revés, corrió para arriba, al techo. Y sobrevivió porque cayó encima de todos, ¿me entiendes? Pues sí, porque cuando hay miedo, tú actúas por el impulso, sin ponerte ¿a qué? A pensar, a razonar. Cada uno de estos pasos implica poner la corteza prefrontal a cargo de tu procesamiento de información, que module, en última instancia, que domine las emociones de qué esta área. Esa, la zona frontal, hay que ayudarla a que module, que regule cómo expresas tus emociones, tu impulso, tus sentimientos. Entonces, algo que me puse a reflexionar hace un tiempo, a reflexionar el poder ilimitado ¿de quién? De Dios. Su poder es ¿cómo? Ilimitado. Entonces, dice el sol, que nos alumbra, que hoy no se ve, produce más energía en un segundo, fíjate bien, que la que los hermanos han producido en toda su historia. En un solo segundo. La energía que produce el sol. Ahora, el sol tiene un diámetro de 1.392.700 kilómetros. Y en el sol podría contener 1 millón de planetas del tamaño de aquí está la Tierra. Lo pequeño, la Tierra. Aquí estamos. Ahí estamos. Bueno. Pero el sol es solo una de las 10.000 millones de estrellas que hay donde solo en una galaxia la Vía Láctea. Aquí está el sistema solar, aquí en ese puntito. Es uno de las 10.000 ¿qué? Millones de estrellas. Ahora, hay una estrella en la Vía Láctea, se llama la estrella Pistola. Y esta estrella, Pistola, emite 10 millones de veces de energía más que el Sol. O sea, el Sol produce energía, dijimos, ¿no? En un segundo lo que genera el hombre en toda su vida. Pero la estrella Pistola emite 10 millones de veces de energía generada por nuestro Sol. Esta estrella no se observa porque está en el centro de la Vía Láctea. No es visible. Y tiene 100 veces más masa que el Sol y brilla 10 millones de soles. La estrella, ¿qué? Pistola. ¿Verdad? O sea, entonces, 1 millón de estrellas del tamaño de nuestro Sol pueden caber fácilmente dentro de la estrella Pistola. Acá está la estrella Pistola. Algunos científicos estiman que hay 10.000 millones de billones de estrellas en el universo, lo que estiman. ¿Se imaginan la cantidad? 10.000 millones de billones. O sea, hay aproximadamente el mismo número de estrellas que granos de arena en la orilla del mar. O sea, el universo es infinito. Por eso dice en la Biblia Isaías, levanta en alto vuestros ojos. ¿Y qué más? Y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas ellas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. O sea, si te puedes imaginar el poder que tiene ¿quién? Dios. Es inmenso. Es increíble. Es tal su grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Anoche estaba leyendo a mi hijo, le leo unas historias, ¿no? Y estamos leyendo un libro de ángeles, ¿no?
Y estoy leyendo una historia, en Perú había un centro misionero. Y en ese centro misionero vivía un ministro religioso y estaban los misioneros, ¿no? Era en el valle. Pero en el monte viven gente indígenas, ¿no? O sea, y estaban enojados porque los blancos le están quitando las tierras. Y planearon pues atacar el pueblo, ¿verdad? Y de paso el centro misionero. Entonces se juntaron los indígenas con sus tambores, sus armas, y entonces hace ruido. Y en eso, la primera noche pues estaban ahí, estaba el valle, estaban en la montaña, y al ir se regresaron. Segunda noche, juntaron más indígenas, iban y se regresaron. Tercera noche juntaron 2,000 indígenas y bajaron corriendo por las colinas hacia el pueblo. Todo el pueblo pues huyó al centro misionero, ¿eh? Y al estar llegando al pueblo, salieron corriendo, o sea, dejando sus armas, los tambores, salieron corriendo. Entonces fue una intriga, pues, ¿qué pasó? ¿No es cierto? Y al tiempo, uno de esos indígenas fue el jefe de ellos, ¿verdad? Fueron a inspeccionar. Le preguntaron al misionero, ¿dónde están los soldados? ¿Cuáles soldados? Pues es que habían soldados, ¿cuáles? No. Y dice, entraron al centro misionero y buscaron y no había ningún soldado. Pero nosotros vimos, cuando teníamos esas 2,000 personas corriendo, vimos que había un montón de soldados. Luego allá en el lago Titicaca, ¿verdad? Vino una nave, ¿verdad? Y se posó ahí y bajaron miles de soldados con armas y venían corriendo hacia nosotros con armas y municiones y nosotros salimos corriendo. ¿Pero qué eran? Pues los ángeles. O sea, cuando tú te pones a analizar la grandeza y el poder de Dios, o sea, por eso dice la Biblia, en el amor que no hay miedo. No hay temor, sino que en el perfecto amor que echa afuera el temor, porque el que teme, ¿por qué teme? Porque teme que lo castiguen porque hizo algo que piensa que no es correcto. Pero la gente tiene miedo, porque en su interior piensa, estoy haciendo algo malo y Dios me va a castigar y por eso tengo como miedo y no puedo orar porque no me va a escuchar. Voy a portar bien 3 días para ver si merezco que me escuche. En el amor no hay temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado. ¿Por qué cosa? Por el amor. Por eso el amor, cuando tú sabes que tienes un ser poderoso, que es un Dios que te protege, te cuida, no hay razón para tener miedo, no hay razón, no hay motivo, no hay motivo. ¿Por qué? Porque dice el salmista, los ojos de Jehová, ¿dónde están? Están viéndome a mí, o sea, están sobre los justos. Y Jehová está atento a lo que yo le estoy, ¿qué? Hablando. Él está atento. Sus ojos me están viendo y sus oídos me están, ¿qué? Escuchando a mi clamor. Por eso no hay razón de tener temor. No hay motivo. No hay razón. Por eso debería ser real sea la influencia que ejerce la mente sobre el cuerpo. Y esta es sobre la mente. La energía eléctrica del cerebro, aumentada por ese conocimiento, esa actividad cerebral, vitaliza todo tu cuerpo y viene a precisar para que no te enfermes. Por eso el amor que Cristo infunde a todo nuestro ser es un poder vivificante. Da salud a cada uno de tus órganos vitales, a tu cerebro, tu corazón, tus nervios. Por su medio las energías más potentes de nuestro ser se despiertan en nuestro cerebro y entran en actividad. Libra al alma de la culpa, la tristeza, de la ansiedad y la angustia que agotan, que cansan, enferman las fuerzas de la vida. Con él viene la serenidad, la calma, tranquilo. ¿Cuál es el problema? Hay gente que lo veo que corre para el vapor y corre para allá y corre para acá. Óigame, pues siéntese, relájese. Digiere el tratamiento, pero es que quiero aprovechar todo. O sea, se van más agotados de lo que vinieron. O sea, con él viene la serenidad, la calma. Implanta en el alma un gozo, una alegría
que nada en esta tierra puede destruir. Porque mi bienestar no depende de un factor externo, de mi marido, de mi mujer, de mis hijos, de mis padres. No, sino de Dios que me da eso. Nada lo destruye. El gozo que hay en el Espíritu Santo. Un gozo que te da ¿qué? Salud. Te sanas, te curas. Por eso es importante tener la conciencia de estar haciendo ¿qué? Lo que es correcto. O sea, no engañarte tú solo. Porque el que se engaña, pues se engaña solo, ¿no es cierto? ¿Y quién sale perdiendo? Pues yo. Pues sí. La conciencia de hacer las cosas correctas, lo que tú sabes, lo que tú conoces. Esa conciencia que te hace dormir tranquilamente. Yo una vez con mi familia, ¿no? En las tardecitas, pues hacemos nuestro culto, ¿verdad? De agradecimiento por el día que pasó. Y un día estaba hablando de la muerte, ¿no? Porque hay que hablar de todo, ¿no? Y uno de esos es la muerte. Dije a mi esposa, yo pienso morirme dormido. No en un hospital, ni pienso morirme enfermo. Porque para morir sano, tengo que vivir ¿cómo? Sano. Si vivo enfermo, ¿muero qué? Enfermo. Pero si vivo sano, ¿muero qué? Entonces pienso morirme como Moisés, ¿verdad? Que subió a un monte porque ya tenía fuerza en sus piernas y se acostó y se quedó ¿qué? Dormido. Entonces un día me voy a morir. Eso lo sé. Y ustedes también, si no lo saben. O sea, porque es parte, pues sí, o sea, si Cristo no viene antes, pues vamos, bueno. Entonces, como va a morir dormido, un día me voy a despertar y diré, oye, mujer, ¿estás bien viejita? ¿Te dejé joven? Es que te moriste, ¿no te das cuenta? O sea, y esos chamacos que son, pues son tus nietos. Oiga, pues no, ¿a poco se casó? Pues sí se casó. ¿Y con qué? Pues con la que tenía, ¿te acuerdas? Aquella muchachita, pues mira, con ella se casó. Y mira, mira. Porque la muerte es un sueño. Que te duermes y luego ¿qué? Por eso, si tienes una mala conciencia, ¿te duermes? Pues no, y si me muero, y pues no, o sea, no he logrado lo que quería lograr, ni he tenido lo que quería tener, y por lo tanto no me quiero morir, ¿no es cierto? Bueno, entonces la conciencia de estar haciendo lo que es correcto es el mejor remedio para cuerpos y mentes, ¿qué? Enfermos. La bendición, fíjate bien, la bendición especial que Dios deposita en el receptor, o sea, en mí, ¿qué es? Salud y ¿qué más? Y fuerza. Por eso es tan importante el ser conscientes que Jehová, Dios, ese ser poderoso, que es creador de todo el universo, que está en sus manos todo el universo y mi vida. Entonces, el ser consciente que ese ser tan poderoso me está viendo ahorita, me está viendo y escucha lo que yo le estoy hablando, ¿qué me debe dar a mí? ¿Qué me dará a mí? Tranquilidad, paz, paciencia. Las cosas toman su tiempo. No cuando quiero y donde quiero, toma su tiempo. En la vida uno comete muchos errores. Uno se equivoca y es natural. Pero lo malo de los errores es no aprender la lección de los errores. Entonces sí fue fracaso, no fue un error. Entonces cuando tú tienes ese concepto en tu mente, ¿no? Y vives con ese estado de bienestar, sabiendo que Dios te está viendo y escuchando. Entonces, es cuando tú entiendes que en el perfecto amor, ¿no hay qué? No hay temor. Sino que el perfecto amor echa fuera ¿qué? El miedo, el temor. No hay razón. Entonces, en ese estado, pues, ¿cómo vives? Pues tranquilo, sereno. Ves las cosas de otra perspectiva, como temporales, no permanentes. Y ves que a veces Dios permite situación en tu vida para que saque a flote tus defectos de carácter. Para que veas lo que tienes mal y puedas, con la gracia de Dios, pues refinarlo, purificarlo, enderezarlo, conducirlo en una forma más adecuada. ¿Quedó claro lo del temor? Entonces yo les sugiero, en momentos de angustia, ansiedad, ora a quién? A alguien que te escuche.
y que está, ¿qué? Viendo. Con la confianza que Él hará lo mejor para ti. En el momento que Él vea lo que es importante. No cuando tú quieres, sino cuando Él ve que es lo importante. O sea, por eso pídele a Dios, no sana mi problema. Dame paciencia mientras estoy, ¿qué? Con este problema. Dios hay que pedirle, dame paciencia, no la salud, dame paciencia mientras me recupero. Y si no me recupero, dame la paciencia para poder vivir una vida que digna, sin echarte maldiciones. ¿Por qué no me curaste? O sea, dame paciencia para sobrevivir con cariño mi deficiencia, mi problema que tengo. Si es tu voluntad que me sane bien, y si no, dame la paciencia y la seguridad de que tú me sigues amando, aunque mi problema, ¿qué pasó? Pues persista, pero no porque no me amas, sino porque tú ves que es lo mejor para mí. Yo le dije a una paciente en una ocasión, si su artritis no le hubiera frenado, sentándole, se hubiera muerto de un infarto porque andaba siempre como moviéndose y duro para acá, y un negocio acá, y otro aquí, y otro allá, y cuando se dio la artritis, pues la sentó, ¿no? Pues digo, pues qué bueno que la sentaron, pues no se hubiera infartado, se hubiera muerto antes de tiempo. O sea, bueno, es algo negativo, pero pues es mejor vivir con artritis que morirse de un infarto. O sea, ¿me entiendes? Entonces tú no entiendes a veces, o no entendemos muchas veces por qué Dios permite ciertas situaciones, pero a veces es porque los que Dios ama, todas las cosas en la vida, ¿es para qué? Para su bien. Muy bien, nos veremos en otra ocasión, en otra clase que estamos brindando de aquí desde la clínica Canón.